Aportes del pueblo Nasa a Colombia. ¿Quiénes son el pueblo Nasa? Tradicionalmente conocido como Páez por denominación española, es uno de los grupos étnicos más importantes de Colombia. Viven principalmente en el Cauca, donde representan el 67% de la población, pero también tienen asentamientos en Tolima, Huila, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá y la zona andina suroccidental del país. Se caracterizan por su fuerte tradición de trabajo comunitario a través de las mingas, jornadas colectivas para arreglar vías, construir casas comunitarias, viviendas familiares y desarrollar su reconocida agricultura. Cultivan maíz, frijol, chachafruto, papa, yuca, caña de azúcar, fique y café, entre otros productos esenciales para el país. ¿Qué han aportado estos grupos a la economía? Han desarrollado modelos económicos alternativos al capitalismo basados en trabajo colectivo y economías de subsistencia a través de las mingas, una economía moral del cuidado centrada en la reproducción social, una especialización en cultivos básicos altamente consumidos por los colombianos, una cosmovisión que resiste a la lógica mercantil y prioriza la sostenibilidad territorial sobre el beneficio extractivo. ¿Que han aportado estos grupos a la política? Históricamente, sus cacicazgos fueron eliminados por los españoles y reemplazados por el catolicismo. Sin embargo, construyeron una organización indígena que logró el reconocimiento constitucional de derechos colectivos en 1991, establecer en la agenda nacional la autonomía territorial, la educación propia y la justicia comunitaria, crear sistemas de autoridad como la autoridad mayor, impulsar el cambio de resguardo por territorio ancestral como descolonización del lenguaje. ¿Qué papel juegan en las bonanzas económicas? El pueblo nasa ha mantenido una relación compleja con las bonanzas extractivas y agrícolas. A diferencia de otros grupos indígenas, han buscado mantener autonomía productiva centrada en agricultura de subsistencia, trueque y organización comunitaria. Frente al oro, no se incorporaron masivamente como mano de obra, optando por estrategias de resistencia y protección territorial. Respecto a la marihuana y la coca, en su cosmovisión, el territorio no es solo un recurso económico, sino un espacio espiritual que conecta con los ancestros, demostrando que valoran la economía comunitaria y el equilibrio con la naturaleza, y que es posible vivir de la tierra sin depredarla. ¿Qué papel juegan en la comunicación con el mundo? Su ubicación geográfica es un corredor estratégico hacia puertos como Buenaventura, atrayendo presencia de actores estatales, militares y armados interesados en controlar las rutas. Por ello, los NASA han jugado un papel importante como guardianes del territorio, denunciando la militarización, incursiones de grupos ilegales y la imposición de economías externas que no responden a sus formas de vida. ¿Qué papel jugaron los NASA en guerras con países vecinos o en guerras internas? Pues bien, aunque no participaron en guerras con países vecinos, los NASA han sido víctimas del conflicto armado colombiano. Frente a ello, respondieron organizándose en la Guardia Indígena, un mecanismo de protección territorial no armado que ha mediado y resistido frente a guerrillas, paramilitares y otros actores armados. Casos como la captura y sanción comunitaria de guerrilleros en 2014 muestran cómo su fuerza se basa en la legitimidad social y en la justicia indígena, mas no en las armas. Esto los ubica como actores constructores de paz, con un papel central durante las fases más duras del conflicto y también en el posacuerdo, fortaleciendo la defensa comunitaria y el diálogo colectivo. En este apartado quiero contarles lo que el pueblo NASA ha enseñado al país en torno a los derechos civiles, su historia y luchas y su accionar. En un primer momento es la importancia de la lengua y la identidad cultural. Para ellos la pérdida de una lengua no es solo la desaparición de palabras, sino de una manera única de entender el mundo. Por eso promueven hablar con orgullo el Nasa Yuwe como símbolo de identidad. En un segundo lugar, nos muestran el valor de la resistencia y la autodeterminación. Sus prácticas comunitarias y su modelo de educación propia les han permitido conservar la cultura, las memorias, los saberes, incluso frente a contextos que ponen en riesgo la supervivencia. Cada pueblo tiene derecho a preservar su vida cultural sin ser absorbido por culturas dominantes. Y finalmente, los NASA nos inspiran con su camino de descolonización del saber, han resignificado términos como ya no se habla de manual de convivencia escolar, sino de manual de armonía y equilibrio. Tampoco de un resguardo, sino de un territorio ancestral. Con ello demuestran que las palabras son poderosas para afirmar la dignidad y la identidad de los pueblos.
De esta manera, los NASA no solo defienden sus derechos, sino que le muestran al país entero que el respeto, la diversidad y la pluralidad de saberes son la base para una sociedad más justa e inclusiva. ¿Hay alguien que consideren representativo y vocero de su grupo? La figura del vocero no es individualista, sino parte de un tejido comunitario. El palabreo, ese ejercicio colectivo de diálogo y decisión, donde la voz de los mayores, sabedores espirituales y representantes de cabildos se entrelazan para expresar el sentir comunitario. Los NASA reconocen autoridad rotativa y comunitaria de sus cabildos indígenas, además de autoridades ancestrales y espirituales. Los médicos tradicionales son voceros fundamentales, pues encarnan la palabra de la Madre Tierra y de sus ancestros. Según su cosmovisión, no se puede hablar en nombre del pueblo sin guía espiritual. Estos líderes orientan con base en sus sueños, rituales y equilibrio con la naturaleza, siendo centrales en decisiones colectivas. Quiero compartirles cómo la sociedad NASA se caracteriza desde su propia mirada y acciones. En un primer lugar, los NASA se reconocen por su unidad y espiritualidad. Para ellos, el compromiso colectivo es fundamental y cada actividad que realizan fortalece su identidad cultural y el arraigo de su cosmovisión. En un segundo lugar, valoran profundamente su territorio y su identidad. Prefieren hablar de territorio ancestral en lugar de resguardo, porque refleja mejor su historia y cultura. En un tercer momento, también su vida comunitaria se mantiene gracias a las prácticas culturales, espacios como las mingas, las ceremonias, los saberes desde la niñez hasta la juventud. Y por último, los Nasan construyen relaciones y economía en equilibrio, aunque conviven con población campesina mestiza, a veces con diferencias en las creencias. Ellos buscan siempre la apertura y el respeto mutuo, y en lo económico mantienen un vínculo fuerte con la tierra, especialmente a través del cultivo del café. Así la sociedad NASA nos muestra una forma de vivir donde la unidad, la identidad y el respeto por el territorio son el corazón de una vida comunitaria. Ahora bien, ¿qué ven ellos de excelente en su grupo humano? El pueblo Nasa se caracteriza por una fuerte resiliencia organizativa, pues a pesar de la violencia y el despojo, han mantenido estructuras como el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, y la Guardia Indígena, además de proyectos comunitarios. Su ética del cuidado pone la vida, el territorio y el tejido social por encima del beneficio económico. La transmisión intergeneracional de saberes se da a través del palabreo, rituales y la escuela propia, lo que asegura continuidad cultural. Además, la Guardia Indígena refuerza estos valores con formación en historia, derechos humanos y prácticas culturales, apoyándose en normas compartidas como la unidad y la valentía, que se celebran como fortalezas distintivas. En conclusión, el pueblo Nasa ha sido fundamental para el reconocimiento de los derechos indígenas en Colombia. Han creado la Guardia Indígena como mecanismo de protección territorial no armada para mediar conflictos y construir paz. Sus formas de organización y resistencia territorial han influido en las políticas públicas colombianas, ofreciendo alternativas al modelo extractivo y consolidándose como actores centrales de la Colombia pluriétnica.